recordando, hace 2 semanas tuvimos la presentación de los modelos de distribución y de expansión, pero solamente logramos llegar a distribución porque la conversación estuvo muy buena y se nos pasó el tiempo. Así que hoy día vamos a seguir con el modelo de expansión y de análisis, bueno, de análisis del Sistema Energético Nacional. Y para ello, Pilar nos va a contar un poco sobre justamente los modelos que vamos a utilizar. Ya vamos a conversar un poco de cómo estos modelos tradicionalmente de expansión y planificación eléctrica eh, los modificamos para poder incorporar las variables de electromovilidad. Eh, Así que, Pilar, la mesa es suya. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días. Y gracias a todos los que se han conectado hoy a esta mesa de trabajo. En esta presentación vamos a dar un pequeño contexto acerca del modelo de análisis y planificación en generación y transmisión eléctrica. A través de este modelo prospectivo, nosotros buscamos el sistema eléctrico nacional para responder a diferentes niveles de demanda por la electromovilidad. Necesariamente buscamos adicionales que poder suplir esta carga sometida. Eh, a ver, una por emprender en este proyecto como electrificación del transporte a los sistemas de suministro eléctrico. En nuestro caso particular, o en el caso particular de esta presentación, a los sistemas de transmisión y generación eléctrica. Cuando pensamos en un nuevo consumo eléctrico derivado de los vehículos eléctricos, surgen algunos interrogantes en torno a la capacidad que tiene la red eléctrica para soportar esta demanda adicional sin menoscabar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica, o cómo estará compuesta esa matriz de generación eléctrica para el año 2050, de tal forma que la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero que se busca con la adopción de vehículos eléctricos no resulte trasladada o desplazada a otros sectores como el de la generación de energía eléctrica, o si se van a experimentar cambios en las tarifas de la energía, si estos subirán, si se podrán considerar tarifas diferenciales que faciliten a futuro la gestión de la demanda de la electromovilidad, entre otros. El Ministerio de Energía realiza un proceso de planificación energética de largo plazo, o PELP por sus siglas, proyectar el futuro energético del horizonte de 30 años. Configuran diferentes escenarios energéticos que consideran una serie de supuestos y directrices estratégicas de tal forma que se muestren caminos alternativos de desarrollo de la matriz energética en Chile. Estos escenarios son usados, entre otros, para la planificación óptima de la infraestructura, orientado al cumplimiento de metas específicas como el retiro o reconversión de centrales térmicas a carbón o la carbononeutralidad, la integración masiva de energías renovables, o para preparar el sistema eléctrico ante algunas situaciones que puedan afectar la confiabilidad del mismo. A ver, ¿qué pasé? La PELP es actualizada cada 5 años y en su versión más reciente, que es la 2023-2027, se han considerado 3 escenarios denominados recuperación post-COVID, rumbo a la carbono neutralidad y acelerando la transición energética. Los supuestos considerados en estos escenarios apuntan a diferentes niveles de crecimiento económico, de regulación del uso de leña, de aislamiento térmico y adopción de tecnologías para la calefacción, otras consideraciones de eficiencia energética, de reducción de gases de efecto invernadero y el tema que nos atañe hoy, que es la penetración de la electromovilidad. En este último tema hay 2 factores de proyección, como se muestra en la tabla de esta diapositiva, que son la electromovilidad y la gestión inteligente de la demanda. El primero supone
las metas dadas por la Estrategia Nacional de Electromovilidad, y el segundo, la gestión inteligente de la demanda eléctrica asociada con los vehículos eléctricos. Como ejemplo de las proyecciones eléctricas realizadas por la PEL, presentaremos rápidamente las proyecciones de generación y capacidad instalada. En este caso están por tipo de fuente de generación, y para el escenario rumbo a la carbono neutralidad en un horizonte considerando los años 2020 a 2060. Y también la proyección de la demanda eléctrica por sector, igualmente para el escenario rumbo a la carbono neutralidad. En este caso, los sectores proyectados corresponden a una demanda base, que es la demanda actual atendida, y la demanda eléctrica para la producción de hidrógeno, la demanda por calefacción y la demanda relacionada con la electromovilidad. Este último considera el consumo eléctrico de autos particulares, de buses y de taxis. En esta tabla que tenemos a la derecha, se muestra información de los tres escenarios que ya hemos mencionado, y se resumen las estimaciones que han hecho en la PEL para la demanda y la capacidad de demanda máxima en estos tres tipos de vehículos eléctricos al año 2050. Luego, podemos decir que estos escenarios de la PEL nos servirían como un punto de partida para construir escenarios de expansión bajo diferentes supuestos de electromovilidad. Aquí cabe anotar que la PEL no provee información sobre los costos marginales de la energía, y por tanto estos deben ser estimados mediante simulaciones de diferentes escenarios que sean considerados. Estos costos marginales son importantes porque son señales de precios que se requieren para crear las condiciones económicas que permitan modelar la gestión de la demanda eléctrica de la electromovilidad. Además, una estrategia de carga que esté muy bien planificada puede representar una flexibilidad adicional para el sistema eléctrico, ya que puede facilitar la integración de fuentes de energía renovable y reducir así los costos de generación de la energía. En este problema de planificación vamos a usar tres herramientas computacionales que son complementarias: FESOP, PLP y Chevy. De estas, la primera y la última son desarrollos originales de Marcelo Matus, quien adelante en unas cuantas diapositivas nos va a estar apoyando un poco con unas explicaciones acerca de una parte de la formulación de la demanda. En cuanto a FESOP, es una herramienta que, como ya les contaba, fue desarrollada originalmente por Marcelo para la optimización de escenarios de energía. Esta herramienta ejecuta una optimización conjunta de las capacidades de expansión, generación, transmisión y almacenamiento, y el costo esperado de la operación futura del sistema eléctrico. Al extender las capacidades de FESOP, se espera que la solución ofrecida por este programa permita determinar el parque de generación, transmisión, almacenamiento y además la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos para atender esta nueva demanda de la electromovilidad. También nos permitirá evaluar la factibilidad técnica del suministro energético adicional requerido. La herramienta ya ha sido probada en el Sistema Eléctrico Nacional y contamos pues con varios estudios que nos han permitido reafirmar la utilidad de la herramienta. En FESOP, el horizonte de planeación está dividido en etapas enlazadas temporalmente, las cuales pueden ser semanales o mensuales. Cada etapa puede tener varios bloques horarios independientes para representar una cantidad específica de una variable. En este caso hemos tomado como ejemplo la demanda de energía. En esta gráfica podemos apreciar tres tipos de bloques caracterizando las horas de baja demanda, que serían los bloques amarillos, las horas de demanda diurna, los bloques verdes, y las horas de demanda punta, que serían los bloques azules, sí. Adicionalmente, el problema de planeación de la expansión puede incluir varios escenarios.
que consisten en una secuencia temporal con una realización específica de los parámetros inciertos que se han considerado en el modelo. Marcelo. Y bueno, el problema de planificación eléctrica, o cómo entendemos la expansión del sistema, usualmente se considera como la minimización de los costos de inversión y operación futura, digamos. Uno trata de buscar a una demanda proyectada, cuál es la infraestructura eh, óptima que minimiza la instalación de nuevas centrales, que van a tener que ir satisfaciendo la nueva demanda, y minimizan el costo de operación a través de saber, por ejemplo, cuánto va a ser la proyección del costo del combustible, del gas, del carbón, etcétera. Uno puede optimizar esta operación futura. Em, pero esos modelos de optimización que usualmente usan en el mundo eléctrico simplifican la demanda y se olvidan del problema original, que en realidad lo que uno tiene que optimizar es el beneficio social, que es, aquí volviendo un poquito a la teoría de microeconomía, es la diferencia entre el beneficio de la demanda, de satisfacer su demanda y su beneficio esperado, contra el producto eh, o sea, el costo de operar el sistema que viene dado por el precio de la oferta. Ahí en el cuadro de la izquierda se ve el clásico dibujo de cómo se entiende un equilibrio económico, y eso, como digo, lo que uno hace es maximizar el beneficio de la demanda menos el costo o el precio de la oferta, y se generan estas curvas el, el triangulito amarillo, el beneficio de la demanda, y el triangulito azul, el beneficio o la ganancia del productor. En el mundo eléctrico, como digo, la demanda se considera una variable fija, y si miramos a la izquierda, o sea, a la derecha, más o menos así se ve la estructura de la demanda y la oferta, digamos. Y en la oferta se ven estos cuadros escalonados que son los costos de cada tecnología. Se parte con las tecnologías más baratas, como el sol, el viento, y se va subiendo en escalas de tecnologías cada vez más caras. Y la demanda se modela como un gran bloque fijo que tiene simplemente un costo de falla. Es decir, cuánto el consumidor, uno puede pensar, está dispuesto a pagar por satisfacer esa demanda. Y usualmente donde corta esta línea de demanda, que se vuelve una línea vertical, la curva de la oferta, es donde se produce el precio final de la energía, o el costo marginal al cual estamos acostumbrados en el mundo eléctrico a entenderlo como el precio final de la energía en la oferta, o sea, en el mercado spot. Y este tipo de, digamos, optimización, como digo, eh, desde el mundo eléctrico, habitualmente la demanda solamente lo vemos como esta línea eh, vertical que cruza, que es la cantidad demandada que cruza la curva de oferta. Y se nos olvida un poquito de que efectivamente la demanda también afecta, digamos, a que puede haber más o menos demanda dependiendo del precio, como se ve en el cuadro de la izquierda. Em, si vamos al siguiente gráfico. Em, Esto es como la simplificación, como decíamos, de lo que vemos de la demanda base, que sería el primer rectángulo, que es lo que vemos en el mundo eléctrico. Hay una curva de oferta, y lo que se entiende como la electromovilidad es un nuevo bloque de demanda que tiene probablemente otro costo o beneficio, costo de falla o beneficio social, y que hoy en día es una demanda incipiente. Ahí lo tenemos amplificado como un rectángulo de menor beneficio social, pero que está, en- ¿cómo se llama esto? O sea, tiene el potencial de expandirse de la capacidad de instalación que tenga esa demanda.
En la medida que la demanda de la electromovilidad se vaya creciendo o la instalación necesaria para satisfacer esa demanda vaya creciendo, es decir, el segundo rectángulo vaya haciéndose cada vez más ancho, es necesario ir ampliando el parque eléctrico y pasar de esta curva de oferta de la Q1 a la Q2 a través de expansión, que se ve como este desplazamiento de GI, que es la expansión de la capacidad de generación, y el DI refiere a la expansión de la capacidad instalada para poder satisfacer esa demanda eléctrica de electromovilidad. La demanda eléctrica, como decíamos, de electromovilidad se puede entender como esa capacidad, como todo lo necesario que tengo que instalar para poder satisfacer esa demanda de electromovilidad, la demanda de consumo eléctrico. Y para eso, lo primero que tenemos que instalar son autos, digamos. Autos eléctricos son parte, digamos, de esa capacidad que tenemos que instalar. Así que el costo de expandir esa demanda eléctrica considera cuánto cuesta agregar más autos a la red, hacia el sistema. También involucra, por ejemplo, la instalación del cargador, la instalación de la potencia base que tiene que estar asociada a ese cargador o a ese empalme. Y uno puede entonces estimar un costo de cuánto me cuesta agregar 1 kilowatt, poniéndolo en una eléctrica, de demanda para electromovilidad al sistema. Que, o sea, ese kilowatt adicional considera la suma de todos los gastos físicos o fijos que tengo que hacer para poder satisfacer esa demanda de electromovilidad, incluyendo el auto, el cargador y empalme y todo lo necesario para aumentar esa demanda. Entonces, lo que nosotros hacemos es, o lo que debería el sistema considerar al momento de analizar la expansión del sistema eléctrico, no es solo cuánto me cuesta expandir el sistema, sino que hay una parte de la demanda que puede expandirse en función de qué tan costoso es o no eh, instalar, por ejemplo, los autos eléctricos, y en función de que si los precios de esos autos van bajando, en algún momento puede ser rentable para el sistema incluir cada vez más autos eléctricos porque van aumentando el beneficio social del sistema. Y ahí abajo ustedes ven la maximización, entonces sería el beneficio el DV, digamos, el beneficio de la demanda eh, satisfecha, menos el costo de instalar o hacer posible que esa demanda exista, que como digo, en el caso de la electromovilidad incluye todo lo que refiere a la instalación de la infraestructura de vehículos y demás. Y luego los términos tradicionales que uno entiende de el costo de la generación variable y el costo de instalación de la nueva generación. Y eso es lo que uno eh, finalmente optimiza, y el programa lo que hace entonces es, ante una demanda base y una demanda potencial de electromovilidad, de cual solamente conocemos el costo de instalación y el costo variable, se puede estimar no solamente cuánto va creciendo el parque de generación, sino que también cómo va creciendo el parque necesario en electromovilidad para satisfacer o hacer que esta demanda se extienda. Y eso es lo que el modelo va a utilizar. No sé si tiene la siguiente curva. Ahí. Eh, y como hemos dicho, lo único que necesita el modelo es este costo de falla o eléctrico, o uno puede pensarlo como el beneficio social, que incluye, en el caso de la electromovilidad, se puede hacer inicialmente una estimación, digamos, como el costo de sustitución, digamos, cuánto yo estoy dispuesto a pagar por electricidad para movilizar un auto eléctrico. Lo calculamos con el costo alternativo de cuánto me costaría pagar un kilómetro de vehículo de gasolina. Entonces yo sé el costo de gasolina de un vehículo y sé cuánto kilowatt hora, o sea, aparte del cuánto consume un vehículo eléctrico, puedo sacar un precio de sustitución, y cálculos iniciales con datos estándar nos dan como estos precios de sustitución. O sea, yo estaría dispuesto a pagar
electricidad para un auto eléctrico, siempre y cuando el costo de la electricidad sea más barato que este valor de $642 el megawatt hora, que es bastante alto comparado con el precio actual, que el costo de la electricidad en Chile está cerca de los, dependiendo si es día o noche, puede llegar a entre 30 y 160 o $150, en el peor de los casos cuando está muy alta en la noche. Pero en cualquier caso, el costo de la energía es más barato que este precio, que es el que yo estoy dispuesto, el máximo precio que estoy dispuesto a pagar por electricidad. Entonces uno se pregunta por qué entonces no hay más vehículos eléctricos. Bueno, es que el costo de instalar un vehículo eléctrico, considerando nuevamente el costo del cargador, del auto, de todo lo necesario para que yo pueda consumir electricidad para un auto eléctrico, está cerca de los $3.000, o sea, por kilowatt. Si uno transforma que un auto viene con un cargador de 10 kilos y saca el costo del cargador, del vehículo y demás, uno saca el valor estimado de ese kilowatt adicional que significa instalar un auto eléctrico en el sistema, equivalente a $3.000 el kilowatt. Entonces, si bien el costo variable es, energéticamente hablando, en el que está ofreciendo el sistema es bastante barato, como digo, son 150, pongámosle $50, es un décimo de lo que yo estoy dispuesto a pagar por el beneficio social, digamos, de ahorrarme el costo de la gasolina. Tenemos una barrera que es el costo de kilowatt instalado, pero que ese costo de kilowatt instalado viene principalmente dado por el costo de la batería o el costo de la parte eléctrica del vehículo, que se espera que vaya bajando en los siguientes años. Em, entonces, teniendo una proyección del costo de la batería, vamos a tener una proyección de cómo este costo de kilowatt va bajando en el tiempo y en algún momento este costo de kilowatt instalado va a ser lo suficientemente atractivo para que pueda expandirse el sistema en, en instalar cada vez más kilowatts o más vehículos eléctricos en el sistema. Con esta expansión óptima tanto de la demanda como de la generación, considerando también capacidades o límites naturales que existen en el sistema, de que eh, cuando, el costo de la energía adicional para que demanda de electromovilidad sea lo suficientemente atractivo, no se satura el mercado con vehículos eléctricos en un año. Tenemos que considerar, por ejemplo, las tasas de sustitución actuales de vehículos, cuántos vehículos nuevos puede aguantar el sistema cada año, que es lo que hoy día observamos, que cada año entran como 400.000 autos al mercado, y eso nos va a dar un límite superior de cuánto es lo que podemos ir sustituyendo todos los años de vehículos en el mundo eléctrico. Este análisis lo podemos hacer también para los buses, para los otros tipos de vehículos, y con eso podemos ir incorporando el problema de demanda de electromovilidad, demanda energética, en el problema de planificación y expansión del sistema eléctrico. ¿Por qué lo hacemos de esta manera y no proyectar un número de vehículos fijo, digamos, como habitualmente se hace? Eh, lo hacemos de esta manera porque efectivamente el número fijo de vehículos es un supuesto que podría quedarse corto, y justamente lo que estamos viendo en las noticias iniciales es que hoy día las ventas globales a nivel las ventas globales de autos a nivel mundial ya llegan a un 10% del parque de todas las ventas del 2022. Y muy prontamente se podría dar este quiebre, digamos, en que ya se espera que el 2030, o sea, en 8 años o 7 años, la mitad del parque de los vehículos vendidos sean eléctricos. Entonces, nuestras proyecciones habituales, con un número fijo de autos que van entrando, puede que se nos quede corto, y lo que estamos buscando ahora es buscar más bien cómo el parque eléctrico reacciona a esta demanda de electromovilidad que puede ser mucho más alta que la esperada. Y bueno, seguimos en la siguiente. Eh, lo otro que necesitamos saber es el tipo de vehículo, su costo y su perfil de consumo, que, como hemos dicho, uno lo puede estimar en función de las observaciones. La semana pasada
Javier de la agencia nos contaba cómo era el consumo de un taxi eléctrico típico ya funcionando en Chile, instalado, que tenía estos pics en la noche. Podrían tener así como estos cargadores caseros que tienen consumo mayor en las horas de noche, pero también podrían haber otros tipos de cargadores o consumidores en que los pics de consumo puedan ser o más planos o más en la hora de trabajo. Y eso también es lo que tenemos que modelar. eh, Consumidores típicos que van a tener perfiles de consumo, así como las plantas generadoras tienen perfiles de generación, vamos a tener perfiles de consumo, y con eso vamos a poder modelar distintos segmentos de la expansión de la electromovilidad y cómo estos van ampliándose o van incorporándose al sistema eléctrico en función del beneficio social que tiene su incorporación al sistema. Dele nomás, Pilar. Hasta ahí llego yo. Gracias, Marcelo. Bueno, mientras que FESOP define el parque de expansión óptimo que atenderá esta demanda eléctrica de los vehículos eléctricos nuevos que vamos a tener conectados al sistema, tendremos dos herramientas adicionales que nos servirán como apoyo para refinar esa solución obtenida en caso de ser necesario. En primer lugar, tendremos PLP, que es el software utilizado por el Coordinador Eléctrico Nacional para la planeación de la operación del sistema eléctrico y será usado cuando necesitemos un mayor nivel de detalle de la red eléctrica para obtener resultados con una precisión mayor. Por otra parte, Chevy es una plataforma de optimización horaria en sistemas energéticos que también ha sido desarrollada por Marcelo Matus y que será usada para el análisis de sistemas energéticos con una resolución horaria de la operación del sistema eléctrico nacional, tanto en el corto como en el largo plazo. Esto nos permitirá analizar el efecto de los perfiles de carga de los vehículos eléctricos en la red con una resolución temporal horaria. ¿Qué esperamos medir con este modelo de planeación? Aquí haremos referencia a los indicadores que planteamos en la segunda mesa de trabajo que llevamos a cabo en septiembre del año pasado. En la tabla estamos presentando los indicadores que tratamos en esta ocasión, para lo cual los participantes de esta mesa de trabajo votaron y clasificaron estos indicadores. En esta tabla los presentamos como los más votados y que se presentan a la izquierda, y a la derecha tenemos otros indicadores que, aunque no resultaron en ese top 3 de los más votados, también podrían calcularse con esta herramienta de planificación que estamos diseñando. Aquí cabe anotar que los indicadores correspondían a tres categorías: una categoría ambiental, otra económica y otra social. Los indicadores más votados en la categoría ambiental fueron la reducción en el consumo de combustibles fósiles, la reducción en la emisión de CO2 equivalente, la generación de fuentes convencionales, no convencionales de energía renovable destinada a la carga de vehículos eléctricos, la energía suministrada por la infraestructura de carga y el manejo de baterías residuales. En el aspecto económico estuvieron el aumento de la tarifa energética, el costo de carga por kilowatt hora y el ahorro energético neto. Por otro lado, entre los indicadores menos votados, pero que también podemos calcular, están el perfil de demanda de carga, el aumento de la generación eléctrica debido a la demanda eléctrica de carga de los vehículos eléctricos y el crecimiento económico en el sector eléctrico expresado en ventas de electricidad adicional. Este modelo de generación y transmisión eléctrica se conectará con otros modelos que hacen parte de la plataforma de modelado y simulación de este proyecto. El modelo de generación y transmisión eléctrica recibirá insumos de entrada desde el modelo de distribución eléctrica, tales como el perfil de potencia neta, que abarca el consumo, la generación y el almacenamiento energético, así como algunos costos fijos y variables.
A su vez, los resultados arrojados por el modelo de planeación de la expansión de la generación y la transmisión eléctrica pasarán como información de entrada al modelo poblacional. Y estos datos serán, por ejemplo, las tarifas eléctricas, los coeficientes de emisión de CO2 equivalente y los modos de carga de los diferentes vehículos eléctricos considerados. Eh, Agradezco a todos por su atención y cedo la palabra a Marcelo para continuar con nuestra mesa de trabajo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, como digo, esta es la última parte de la presentación de los distintos modelos que teníamos considerados, digamos, dentro del proyecto de FONDEF. Concluimos con los modelos ya de análisis energético a nivel nacional y que, como mencionaba Pilar, y se presentaron brevemente, lo que buscamos es no solamente entender cómo el sistema eléctrico reacciona a la electromovilidad, incorporando nueva generación o transmisión al sistema eléctrico nacional, sino que también incorporar ahora, con la ampliación que se hizo del modelo de expansión, se hizo esta ampliación para poner la demanda como también una variable de expansión. Vamos a poder también incorporar las características de la electromovilidad y las proyecciones, por ejemplo, de los costos de las baterías o el costo de los combustibles, que nos van a dar luces de cómo eso afecta o no a la expansión y a la tenencia de vehículos eléctricos a través, digamos, de esta expansión del parque de electromovilidad. Y con eso cerramos el loop de que podemos retroalimentar la otra herramienta que habíamos presentado, dada la cantidad de vehículos eléctricos, podemos simular cómo estos vehículos se desplazan en la ciudad. Con con ese desplazamiento podemos calcular cuáles van a ser los perfiles de carga de los usuarios típicos y a su vez entramos en este loop de que esta información puede volver a ser utilizada en los modelos de planificación. Como digo, es la última parte que nos permite cerrar este loop y poder completar de electromovilidad partiendo de la presentación de los modelos del vehículo que se desplaza en la ciudad hasta cómo el sistema eléctrico reacciona y se expande en función de la futura demanda de electromovilidad. Y ahora cerro la presentación para abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Mientras se entusiasma, les puedo contar también un poco de qué viene en lo siguiente. En marzo nosotros vamos a presentar ya cada modelo va a tener una versión preliminar con la cual vamos a empezar a armar los escenarios, tanto los escenarios base de electromovilidad en cada una de las dimensiones y comenzar la lucha, digamos, de hacer la interoperación de los distintos modelos, de que la salida de un modelo entre en el otro y podamos entonces ir calibrando el resultado final de la herramienta, digamos, que es simular escenarios completos de electromovilidad, como mencionábamos, de supuestos básicos como el costo de la batería, el costo del combustible y otros, el costo del vehículo eléctrico, etc. Vamos a ir viendo cómo el escenario de electromovilidad se va a simular en su totalidad y empezar a ya extraer los indicadores que son realmente lo que nos importa, digamos, en cada escenario, como mencionaba Pilar, cuánto CO2 nos ahorramos o cuánto beneficio social obtenemos al desplazar combustibles fósiles o ahorro simplemente de importación de combustible, etc. Eso es lo que ya a partir de marzo estaríamos comenzando ya a desarrollar y simultáneamente con esas herramientas vamos a empezar a desarrollar los primeros escenarios que volveremos a discutir con ustedes cuáles son los escenarios que queremos simular. Digamos. Así como la PELP o el Ministerio tiene distintos escenarios de expansión, puede que nosotros tengamos un escenario base y varias sensibilidades en función de
cuánto creemos que va a aumentar o no, por ejemplo, el costo de un combustible, o cuánto va a hacer el efecto de, o sea, la reducción del costo de la batería, etcétera. Ahí vamos a tener distintas variables que podemos utilizar como sensibilidades a estos modelos de expansión, o modelos, perdón, de electromovilidad sostenible. Em, si no hay ninguna pregunta, podemos hacer un break ahora para volver al... ¿Marcelo? Fernando ¿Marcelo? Pérez tiene la mano levantada. Sí. 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 Vamos a ver quién. Fernando Pérez. tiene la mano levantada. Sí, buenos Pregunte. días. Quería preguntar, digamos, hay una serie de variaciones espaciales de población que se están proyectando, ¿ah? O incluso se está también discutiendo en función de la política rural, cómo poder ajustar los temas de los distritos, ¿ah? Y la organización de ellos. Eh, ¿Cómo ves el poder recoger estas variaciones espaciales que pueden ser locales o microlocales de población dentro de lo que es la definición de los escenarios? Eh, las variaciones, como tú mencionas, espaciales, van en la parte que nosotros entendemos que pueden ser, por ejemplo, para el modelo, digamos, energético, como parte digamos, de la localización de la posible o potencial demanda de electromovilidad. Uno siempre piensa, digamos, de que una demanda nacional, pero en realidad los modelos de expansión consideran que esa demanda se distribuye a lo largo del país en esta red eléctrica que tiene localizaciones específicas a lo largo del territorio, y por lo tanto puede que haya un foco o un polo de demanda, por ejemplo, en Concepción, que incluya varias localidades alrededor, otro polo de demanda, no sé, en Puerto Montt, que incluya las demandas relacionadas a esa zona geográfica. Y cada una de esas zonas geográficas, entonces, también hoy en día, por ejemplo, conocemos correctamente la demanda eléctrica de cada una de esas zonas geográficas. Con lo que refiere a electromovilidad, a partir de la encuesta origen-destino y de lo que entiende el Ministerio como la demanda kilómetro pasajero o el recorrido, podemos estimar justamente la demanda asociada a la electromovilidad potencial, la mayor demanda energética por zona geográfica, asociada a los nodos eléctricos que están en esas zonas. Entonces, si hay una variación, como tú mencionas, por distrito, en que puede que haya un mayor incentivo, por ejemplo, a la electromovilidad a través de buses eléctricos, hay planes de expansión. Esas demandas futuras de expansión, que si las conocemos, las podemos ir incorporando como potencial demanda eléctrica en cada uno de esos distritos, en cada una de esas zonas asociadas, digamos, a la red eléctrica correspondiente. Eso requiere parte, digamos, de recopilar los supuestos. Hay supuestos que son, por ejemplo, para la parte de vehículo privado, que son más bien cómo se proyectan los precios de los vehículos y los precios de la batería, etcétera. Pero particularmente lo que es transporte público, ahí es muy importante que seamos capaces de recopilar los, los planes de expansión, que esos son más planificados, digamos. Eso requiere saber cuántos buses o nuevas líneas o corredores eléctricos planea el ministerio para las distintas regiones y esos planes de expansión de transporte público lo podemos poner como, digamos, como los supuestos, digamos, de expansión del sistema o de la demanda de electromovilidad en esas zonas. Gracias, Marcelo. Lorenzo. No, yo no tenía pregunta, yo estaba diciendo que Fernando no tenía. Ya. Em, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o hacemos un break y volvemos para ver vamos a hacer una última discusión justamente eh, para cerrar, digamos, este ciclo de conversación, digamos.
De los indicadores que podemos calcular, y un poco de la presentación del modelo, ¿qué otros indicadores ustedes creen que sería necesario incorporar, dadas las capacidades que tenemos ahora no solamente de ver la capacidad de la expansión del sistema eléctrico, sino también de la demanda de electromovilidad? Quizá hayan otros indicadores que podemos aprovechar de calcular y presentar como características, digamos, de estos escenarios de electromovilidad. Así que vamos a hacer el break. Marcelo, Sí. sí, disculpa, solo por tema organizativo, creo que la invitación se había hecho hasta las 10. Entonces perdón, Entonces estoy no con el sé modelo si va a anterior. alcanzar para hacer un break. Sí, yo creo que entonces pasamos nomás directamente a Bárbara, si puedes presentar el, el mural. Necesito que me manden los correos para poder invitarlos a la sesión. Ahí Marisa creo que los tiene, o si no, O les mando el link, espérenme un minuto. manda el link mejor. Yo creo. Sí, eso es lo que va a hacer. Ya, entonces Bárbara va a copiar el link ahí en el chat. Esta sesión la hemos hecho otras veces, no sé si, pero para la gente que no ha entrado nunca, Bárbara va a mandar un link que va a estar ahí en el chat. Si ustedes hacen clic y se conectan, pueden ir interactivamente agregando indicadores que podrían incorporarse, pensando, digamos, nuevamente en las capacidades que tenga esta herramienta para evaluar estos escenarios futuros de expansión. Vamos a hacer la prueba. Ahí Ahí Bárbara se nos puede contar un poquito la estructura del mural para que vamos viendo dónde se puede escribir o no. Aquí están efectivamente, aquí están los indicadores más votados, que ya los mencionó en la presentación anterior. Los comentarios con respecto a los indicadores más votados u otros indicadores los pueden ir escribiendo en estas stickers, POSIT. Llegar y escribir, le hacen doble clic, le escriben los comentarios y les vamos a dar, ¿cuántos? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Y después podemos, además si quieren hacer comentarios con respecto a los más votados, también se puede hacer acá. La A son los ambientales y la E son los económicos, si quieren dejar algún comentario con respecto a los sociales. ¿Todos tienen acceso al mural? Tanto, aquí veo gente que ya está interactuando. ¿Vemos los comentarios, Marcelo? Partamos. Súper. Bueno, mientras siguen, no se sientan cohibidos de seguir anotando, pero por el tiempo vamos a empezar a comentar lo que han escrito, para ir viendo si ya están incorporados o si qué podemos hacer para incorporarlos. Entonces, primera pregunta o sugerencia: si en el modelo de expansión en la parte ambiental dice se puede considerar los costos de las emisiones. Así como consideramos el costo de sustitución de la energía respecto del el costo alternativo de utilizar un vehículo a combustible, efectivamente en ese costo ese costo alternativo o el beneficio social de usar electromovilidad, podemos considerar también el equivalente, digamos, a considerar la reducción de emisiones o el costo o el beneficio de sustitución de emisiones. De hecho, hay una sugerencia que teníamos, es que efectivamente en la función objetivo podemos poner la emisión en forma directa
porque es un programa medio circular, porque nosotros sabemos efectivamente cuánto podríamos desplazar de emisiones de un vehículo a gasolina. Por ejemplo, sabemos cuántas emisiones de CO2 podemos desplazar por el kilómetro recorrido, la eficiencia y demás. El problema es que no sabemos cuánto en realidad es el desplazamiento neto, porque la solución de cuánto CO2 se produce al generar la electricidad es parte de la solución del mismo problema. O sea, no vamos a saber cuánto CO2 ahorramos hasta que no resolvamos el problema, porque tenemos que saber si en el parque eléctrico resultante cuánta cantidad de, por ejemplo, de gas o de carbón o de otros combustibles fósiles todavía están instalados o en funcionamiento, y se vuelve un problema circular porque dependiendo de la demanda se requiere mayor expansión, y esa expansión puede requerir más generación de CO2. Y efectivamente, lo atractivo de tener el modelo incorporado de la demanda con la generación en uno es que los factores de emisiones, tanto de la demanda como de la generación, se pueden incluir como parte de la misma ecuación objetivo. Así que sí, lo podemos incluir tanto como un costo adicional como ponerlo como la parte de la función objetiva. Las emisiones locales, también eso, como mencionaba, tenemos que darle un valor económico. Los modelos de expansión solo saben hablar en dólares, así que tenemos que convertir las emisiones locales del transporte, convertirlos en costos sociales, que pueden ser a partir de los costos de la salud o costos en la eh, calidad de vida. Y si tenemos ese valor, entonces sí lo podemos poner como, como una componente más al beneficio social de desplazar esa generación, o sea, uso de combustible. Eh, Marcelo, yo creo que debiéramos hablar de los sociales, ya que no había ningún indicador social más votado. Entonces podríamos comentar los que nos pusieron acá, que son los que, y además son los que tienen más comentarios. ¿Te parece? a ver, vamos. A ver, está muy chiquito, así, ¿puedes leerlos tú? Porque estoy, Ah, ahí, ¿no? Está aumento de el primero está aumento de tarifa residencial. sí, eso podemos estimarlo en función del aumento o no. De hecho, una cosa que estamos viendo es que podría darse el inverso, que el aumento en realidad puede ser una reducción. Esto es muy extraño, sí, pero cuando uno aumenta la demanda, la curva de demanda, al aumentar el parque, podrían darse soluciones en que, y de hecho entendemos que hay un par de publicaciones que ya se está dando, de que aumentar la demanda eléctrica podría encontrarse un equilibrio en que al tener que incorporar, como digo, más parque eléctrico, y este parque eléctrico tenga un menor costo variable, que sea más renovable, podríamos ver incluso que ese aumento se vuelva una reducción de la tarifa residencial. En cuanto a satisfacción de usuarios, ahí no sé quién lo puso, que quizás nos pueda explicar un poquito más Sí, eso a qué iba, se eso refiere. iba a preguntar. Sí, quería hacer como una referencia de tener un feedback directo de quienes estén experimentando o hayan cambiado este tipo de tecnología, como para no solamente tener el dato económico, sino que desde la misma fuente de quienes son los usuarios, cómo han vivido esta experiencia. Ah, ya. Bueno, eso, de hecho, Norita más tiene una reunión con la agencia, y que la agencia justamente yo entiendo que es la que tiene más información al respecto, y le vamos a preguntar efectivamente cómo podríamos incorporar eso. Gracias por la pregunta, para poder preguntarle a ellos. Después viene la utilización y tiempo de espera en cargadores públicos. No lo podemos poner en este modelo, pero sí en el modelo de Maxim que está con el grupo de transporte. Eso va a estar, pero desde el modelo de transporte, no del modelo de nuestro, digamos, de transporte. Marcelo, ahí puedo hacer un comentario. Dígame. Con respecto al tema del número de cargadores y que está relacionado con esta utilización y tiempo de espera, entiendo yo que el modelo de expansión energético también va a considerar el número de cargadores como una variable a optimizar.
Entonces mi Claro, o sea, pregunta, nosotros vemos el número global, que la cantidad total de potencia sumada de todos los cargadores. Y ahí, teniendo ese valor, podemos ir hacia abajo y dividirla en en cuántos cargadores se traduce. o sea, eso quería como una aclaración, o sea, el modelo de expansión va a entregar un número agregado por nodo o por ciudad, Ujú. y después si nosotros quisiéramos hacer un análisis más fino dentro de la ciudad, tendríamos que utilizar entonces de vuelta la herramienta de simulación de transporte más fina, como Claro, para entender esa esa información, utilización y tiempo de espera. claro, con la información de cuánta capacidad instalada hay para electromovilidad, podemos bajar hacia los modelos de transporte, porque esa Sí, capacidad instalada se traduce en cargadores y esos cargadores se traducen en tiempo de espera. eso, Eh, perfecto. Esa es la ecuación. Ahora, ¿dónde estarían ubicados esos cargadores exactamente en la ciudad? Imagino que va a seguir siendo un supuesto y ese supuesto por también ahora. se alimenta, es lo que alimenta el modelo territorial de Mm, Tomás, que sí, nosotros le vamos a decir, mira, estimamos que hay, no sé, 100.000 cargadores en esta ciudad y eso se puede distribuir según nivel socioeconómico, según la cantidad de pertenencia de departamento, de densidad de casa, etcétera. Ahí tenemos que tener una forma de proyectar el número total hacia abajo, digamos. ujú, Eh, Partimos con el modelo bottom-up y después vamos a tener los resultados de up Ah. y después vamos a tener que proyectarlo hacia abajo inversamente para refinar la resolución de esos modelos. perfecto. Un comentario sobre eso, Marcelo, también está el tema de la disponibilidad de espacios, porque hay que ver el Claro, uso del suelo y los espacios disponibles que no son infinitos y están localizados en ciertos lugares nomás. Por lo tanto, habría efectivamente. que optimizar la localización de cargadores, combinando todos estos aspectos geográficos también, y sobre todo el origen-destino de los vehículos, donde comportamiento del usuario. Una cuestión interesante es saber dónde quiere cargar la gente o dónde le conviene cargar la gente. Es bastante complejo cuando lo integra todas las variables. Sí, por eso, justamente para tratar de atacar esa complejidad, es que separamos nuestros modelos y los modelos territoriales de Tomás y Eduardo y Fernando, digamos, nos van a ayudar un poco a tratar de hacer esa bajada, de no solamente tener un gran número este número de cargadores, sino que ver cómo eso efectivamente se distribuye con estos modelos territoriales que permiten hacer esa distribución más fina. Después viene crecimiento del parque EM según zona urbana, diferenciación socioeconómica. Eso lo podemos hacer definiendo, como digo, la demanda por ciudad. Algunas ciudades tenemos la información de origen, destino y demás. Se puede hacer con harto detalle. De hecho, la propuesta es a lo mejor hacerlo en 3 ciudades en Chile. Y el resto lo vamos a tener que hacer en función agregada de la demanda total, eh, o proyectar la demanda que saquemos de las ciudades que vamos a analizar: Santiago, eh, Valparaíso y Temuco. Y según nos salgan los resultados, vamos a proyectar a las otras zonas. Y con eso nosotros esperamos justamente tener una diferenciación por zona urbana, también dentro de la ciudad, eh, cómo se diferencia la demanda o la oferta de electromovilidad según los niveles socioeconómicos o según la infraestructura que tenga la misma ciudad, como mencionaba, densidad de departamentos, densidad de casas que definen grandemente, por ejemplo, la cantidad de cargadores residenciales. Después Una viene pregunta. ¿Hay información precisa? Porque mirando datos uno encuentra que se puede saber la comuna en que está inscrito el vehículo, por ejemplo, pero no se sabe de dónde se moviliza ese vehículo. A veces está inscrito en una comuna, pero el vehículo se mueve por otro sector, incluso puede ir a otra ciudad. Claro, Como pasa, eso se hace con la encuesta de origen-destino, y efectivamente la encuesta de origen-destino menciona si tiene o no se usa el vehículo. En algunas se tiene más detalle, en otras no, pero que justamente hay que cruzar esa encuesta de origen-destino también con la tenencia de vehículos que está disponible, y ahí podemos entonces hacer alguna, tratar de inferencia, digamos, de eh, dónde podrían estar los vehículos para la electromovilidad, y si sabemos eso y sabemos la cuota de origen destino, podemos ver por dónde se desplazan, digamos. Todo esto a nivel estadístico general, digamos, no vamos a ver exactamente dónde está un vehículo, sino que eh, la tenencia de vehículos de electromovilidad en ciertas zonas o distritos censales va a ser mayor que en otras, como sea, dependiendo del,
de parámetros que consideramos como nivel socioeconómico, o vemos la disponibilidad o no de cargador eléctrico, etc. Eso es parte, digamos, del modelo territorial que se está desarrollando justamente para tratar de darle un poquito más de detalle, no solamente decir tenemos 2 millones de vehículos en todo Chile. El siguiente indicador, nos quedan 2 por discutir, es distribución de penetración de vehículos eléctricos e infraestructura de carga por nivel de ingreso. Eso por nivel de ingreso, también en que el que lo escribió, que define el nivel de ingreso. Tiene ingreso económico. Ingreso económico del ¿Qué? personal. ¿Sueldo? ¿Sueldo? Claro. Bueno, ¿cómo se define ingreso? Pues alguna gente define ingresos, sueldos más otras cosas, pero De seguro, etcétera, creo que es, Marcelo, yo creo que es complicado, ¿no? Porque podemos hacer una diferenciación por comuna, pero podría llevar a... sí, yo creo que va a ser más territorial en base a la información del censo. Exacto. Ahí Sí. creo que sí está Sí. información socioeconómica, ¿no? ¿En el censo Sí. o en la caseta? Déjenlo mirar, sé que hay alguna forma, quizás suponiendo que hay información, por ejemplo, de tenencia de vehículos según su nivel socioeconómico, a lo mejor por ahí podemos deducir alguna forma de proyectarlo por nivel socioeconómico, pero Claro, tenencia sería bueno. en función de que esa información exista, digamos. Claro, y que sea... Si es que existe Sí, información la para los proyección vehículos de eso. actuales, Creo que podría existe verse. a nivel de manzana, si no me equivoco. O sea, por comuna seguro. Sí, A nivel de a manzana. nivel no urbano sé. existe. Sí. Ahí tenemos que ver, hay muchos de los indicadores que dependen, que los podemos generar en función de la información que exista, pero déjenoslo, ahí lo dejamos ahí para pensar cómo se podría, en función de que hay información, lo podemos ver. Después viene Equidad territorial equidad territorial en acceso a cargadores públicos, es lo que hemos estado discutiendo, ¿no? En temas territoriales, la comuna, etcétera, etcétera. Y Sí. el acceso a espacio, según lo que dijo Jorge, lo que comentó Jorge. Sí, nuevamente, si es que Vemos que calles públicas. Vemos que las preguntas se están yendo por el lado, todas por el lado territorial, y Claro. como que nos pescaron mucho mundo eléctrico. Y después viene variaciones, finalmente viene variación en el uso del transporte público, y este es el último porque son las 10:08. Sí, esos dos, yo creo que volvemos a la problemática son parte del modelo tanto de territorial como el modelo de transporte. Vamos a ver cómo los conectamos con la información que genera nuestro modelo de expansión eléctrica. Y eso justamente, dado el tiempo, perdón, nos pasamos un poquito, los otros son indicadores que vamos a seguir mirando. Si alguien tiene algún otro indicador que le faltó o alguna otra sugerencia de qué es lo que podemos calcular o necesitan que se calcule, nos lo mandan por correo y lo seguimos conversando. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en las siguientes mesas. Les vamos a avisar, como digo, ya después para ver cómo construimos los escenarios y ya las herramientas funcionando cada una en su modo de prototipo. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima vez. Chao, Gracias. chao, que estén bien.